La siguiente transmisión es apta para toda la familia, contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. A todos y a todos los que nos siguen a esta hora por el streaming de la página de la Presidencia de la República, así como por sus redes sociales, y a quienes se conectan por canal institucional. A continuación, el señor Superintendente Nacional de Salud, el doctor Luis Carlos Leal Angarita, hablará sobre los hallazgos encontrados tras la reciente interventoría que viene realizando a Sanitas, Nueva EPS y SOS. Le damos la palabra al Superintendente Luis Carlos Leal Angarita. Muchas gracias y muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por aceptar esta convocatoria. Por parte de la Superintendencia es deber comunicar a la ciudadanía y a toda la población acerca de los hallazgos que se han evidenciado tras la intervención de 3 EPS durante este año en el mes de abril. Es necesario recordar que el proceso de intervención tiene unas etapas. La etapa inicial le da la responsabilidad a cada uno de los agentes interventores de hacer un diagnóstico profundo acerca de los hallazgos y el estado real de cada una de estas EPS y el impacto que estaban teniendo frente a la cobertura en salud para sus pacientes afiliados. Por eso es importante que el día de hoy, en estricto orden cronológico, la Superintendencia presente a la ciudadanía en general los hallazgos más relevantes tras la intervención de estas EPS. Es necesario recordar además que estos son diagnósticos fundamentales y serán la base para ese plan de trabajo que tiene que presentar cada uno de los agentes interventores para corregir cualquier tipo de error administrativo en prestación de servicios de salud y garantizar el derecho fundamental a la salud de todas las personas que se encuentran afiliadas a cada una de ellas. Empezando por la EPS Sanitas, es importante decir que hay una pregunta reciente que ha rondado los debates acerca del sistema de salud, y es frente a si los recursos de la salud están siendo suficientes, si la UPC es suficiente. Y tal vez con esta presentación y con estos hallazgos, la pregunta debería ser si estamos siendo eficientes o si las administradoras de los recursos de la salud están siendo eficientes en el manejo adecuado de estos recursos para garantizar el derecho fundamental a la salud de todas las personas en todo el país. En Sanitas encontramos un incremento en los gastos operativos que no tiene una adecuada justificación, es decir, el balance al final del ejercicio mostraba pérdidas de más de 400.000 millones de pesos y al mismo tiempo, cuando la EPS recibe recursos que son públicos de la salud y que normalmente son gestionados para la administración propia de la EPS, pero además para hacer pagos y contratos a las distintas IPS, hospitales, clínicas, centros de diagnóstico, para que ellos hagan el tratamiento de cada una de las enfermedades y el diagnóstico de cada uno de los pacientes y los programas de promoción y prevención. Estas hospitales y clínicas tienen la responsabilidad de gestionarse y de generar también sus propios gastos administrativos. Pues en EPS Sanitas encontramos que la EPS, además de pagar los procedimientos, además de pagar el tratamiento en salud, estaba pagando los gastos operativos de estos centros de salud, al menos 104.226 millones en operación de centros médicos y de centros de salud. Pagos de 64 contratos de arrendamiento por valor de 4.666 millones mensuales, es decir, 56.000 millones anuales y además mejoras en infraestructura que no hace parte de la EPS, pero que sí hace parte de centros de salud que prestan servicios y que deberían autogestionar y con los recursos que les son pagados por la prestación de servicios, tener la capacidad de realizar los pagos de sus arriendos y realizar los pagos de sus adecuaciones locativas. Encontramos que en esta EPS no hay una descripción ni un análisis de la población afiliada, especialmente en sus condiciones sociales, económicas, calidad de vida, patologías, factores de riesgo y riesgo materializado. Cuando no se hace esta caracterización adecuada, no hay cómo crear un plan para poder incidir en que la población tenga un adecuado estado de salud. Por eso también encontramos que la razón de morbilidad materna extrema se encontraba en una tasa de 65, aun cuando la meta es de 35, muy por encima de lo exigido por la norma. Encontramos que hay debilidad en el reporte de un registro que se llama RIPS, que es el registro que hacen los prestadores, es decir, quienes hacen las atenciones en salud por cada una de las atenciones.
Es decir, que la EPS estaba pagándole a cada uno de los prestadores de servicios de salud sin que tuviese una retroalimentación frente a si estos estaban generando o no las atenciones por las cuales la EPS estaba pagando. El 76% de los contratos que estaba realizando la EPS se hacían bajo una modalidad denominada de evento, que es la modalidad no solo más costosa, sino que además estaba en contravía del propio manual designado por la EPS, que hablaba que este tipo de contratos únicamente se realizarían en poblaciones menores a 10.000 habitantes. Y encontramos que en grandes ciudades y centros poblados como Bogotá, Cali y Medellín, este tipo de contratación existía, generando un aumento en el costo médico, dado que cada una de las tarifas que se establece en esta modalidad están puestas por el prestador de servicios de salud y que además también iban en contravía del propio manual de la EPS. Dado que existían manuales tarifarios propios y manuales tarifarios por fuera del manual que se encontraba autorizado para la prestación de servicios por parte de Sanitas EPS. En materia de medicamentos, es importante decir que el contrato que tenía la EPS era un contrato de exclusividad por 15 años iniciales, prorrogados otros 15 años, con una cláusula donde no se permitía que ningún otro operador logístico o gestor farmacéutico entregara los medicamentos, pero se le permitía al operador subcontratar a otro tipo de operadores. Teniendo en cuenta que el operador que tenían contratado no daba la totalidad o la garantía de la entrega oportuna de los medicamentos para todos los afiliados, este operador subcontrataba a otros operadores en distintos territorios, generando barreras importantes y generando un aumento en los costos al interior del sistema de salud para la garantía de la entrega de tratamientos oportuna y total para todas las personas afiliadas en Sanitas EPS. Es importante además adicionar que existían contratos que no tenían ningún tipo de justificación o que no presentaban ningún tipo de beneficio para la EPS, como es el contrato con la sociedad Andrés Murcia Vargas Abogados Asociados, que no tenía ninguna necesidad, justificación o beneficio alguno para la EPS. Pasando en orden cronológico a la intervención de la nueva EPS, se ha hablado recientemente de distintos hallazgos y el más relevante es el hallazgo financiero frente al ocultamiento de cerca de 5 billones de pesos en facturas que se encontraban engavetadas y que no habían sido legalizadas al interior del sistema, que generan múltiples dudas frente a cómo fue el manejo oportuno, adecuado en materia financiera y en los estados y en los balances que se presentaban a la Junta Directiva año tras año de esta EPS. Se realizó mediante una modalidad denominada jineteo, donde año tras año, para lograr un balance adecuado financiero al terminar el año, se ocultaban las facturas del año anterior y se registraban como si fuesen del año siguiente, generando una disminución en el recurso económico inicial para la prestación de servicios de salud durante cada uno de los años, llegando a una cifra escandalosa por encima de los 5 billones de pesos de ocultamiento, de cifras importantes y de recursos importantes del sistema de salud. Se ha detectado que esta normalidad venía ocurriendo al menos desde el año 2019 y presuntamente desde años atrás. Hoy quiero decirle a todos los medios de comunicación que la Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando un proceso de investigación al interior de la nueva EPS y que revelará cuáles son las verdaderas causas y los orígenes para que este ocultamiento financiero se haya dado al interior de la EPS y sobre todo que el país conozca quiénes son las personas responsables durante todo este proceso. Es importante aclarar que la junta directiva más reciente que tuvo la EPS, la última que tuvo la EPS, tuvo la responsabilidad de negar la aprobación de estos estados financieros y de allí se desprendió una investigación interna que resultó después en la intervención forzosa administrativa para administrar de la nueva EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y que hoy nos permite acercarnos a la verdad financiera de lo que ha venido ocurriendo. Existe un incremento en el costo médico entre el año 2022 y 2023 al interior de nueva EPS del 58.3%, cifra que hace que hoy la siniestralidad de esta EPS esté por encima de lo requerido por la norma y la ley. Existen múltiples contratos al interior de la nueva EPS que no se han legalizado, que faltan datos y que no proporcionan una adecuada auditoría, es decir, que no se puede revisar si efectivamente los contratos que estaba haciendo la nueva EPS por los cuales estaba pagando estaban cumpliendo su objetivo y estaban beneficiando realmente a la población. Se estaba pagando el 100% de las atenciones en materia de promoción y mantenimiento de la salud y, sin embargo, las actividades eran las siguientes en algunas materias.
Consulta en planificación familiar, 26.8%. Tamización para cáncer de mama, 37.8%. Tamización para cáncer colorectal, 23.3%. Tamización para cáncer de próstata, 32.4%. Todo esto resulta en que no se genere un adecuado plan o un adecuado manejo para las enfermedades que son detectables y que son prevenibles y se detectan a tiempo con un impacto alto para la sociedad y para las personas afiliadas, teniendo resultados lamentables como que las personas tuviesen que ser diagnosticadas en enfermedades crónicas y muchas veces terminales en el estado o en el servicio de urgencias, que no es el servicio adecuado, pacientes con enfermedad renal crónica que ya requerían diálisis, donde su diagnóstico se realizaba en una sala de urgencias y que lamentablemente nunca habían tenido la oportunidad ni siquiera de acceder a una toma de tensión arterial, aun cuando la EPS estaba generando los pagos y aun cuando los costos médicos se venían incrementando al interior de la nueva EPS. El día de hoy el agente interventor de la nueva EPS ha programado una rueda de prensa también durante las próximas horas en las cuales él profundizará acerca del diagnóstico que tiene esta EPS y sobre la realidad que debemos conocer todas y todos los colombianos. Culminando con la EPS SOS, es importante aclarar que la integración vertical no se encuentra cumpliendo las normas al interior de esta EPS. Confandi es el principal accionista, en más de un 90% es dueño de la EPS SOS. El presidente de Confandi es el mismo presidente o fue el mismo presidente de la junta directiva de la EPS SOS. De allí que tenga la potestad y la posibilidad de nombrar a muchos de sus miembros de juntas directivas. Esto facilitó que la contratación de casi la totalidad de la red primaria de atención para esta EPS se hicieran con IPS propias, con Confandi, con múltiples hallazgos irregulares al interior de esta contratación. Los contratos generados para la atención primaria en salud no solo no estaban prestando los beneficios reales que necesitaban los usuarios de Confandi, porque las metas alcanzadas eran muy bajas. El 75% de los contratos estaban evaluados con un desempeño muy bajo. No se generaban auditorías, no se estaba haciendo una revisión de que los pagos que se estaban haciendo a cada una de las IPS por la prestación de servicios de salud en atención primaria estuviesen cumpliendo con los estándares de calidad o estuviesen cumpliendo con las atenciones pactadas y pagadas por la EPS. Es decir, la EPS pagaba sin revisar lo que estaba pagando, con un impacto negativo a nivel de la salud de la población, pero además con tarifas muy elevadas por encima de las que se encuentran en el mercado, inclusive a hoy, es decir, las tarifas que verificamos a hoy, 2024, en los contratos evaluados entre SOS y la red prestadora primaria de atención en salud, que es la misma, que es de la propiedad de los mismos dueños de la EPS, se encontraban con tarifas elevadas a hoy y estos contratos fueron celebrados en 2022. Es decir, si son elevadas para la fecha, ya se imaginarán cómo generaban unos ingresos económicos en exceso para el 2022. El 91.42% de los contratos se generaban por la modalidad evento, modalidad que previamente les había contestado o les había informado, es la modalidad más costosa al interior del sistema de salud, pero que cuando se suman cuestan igual que el 8% del resto de los contratos. Ese resto, ese 8%, son los contratos que nos preocupan porque son esos de atención primaria que tienen sobrecostos, donde además no se estaba verificando el cumplimiento de las actividades y donde se pagaba la totalidad sin hacer ningún reintegro de los recursos de la salud que no se estaban ejecutando por parte de los prestadores. No realizaban las actividades pactadas, así se pagaran en la totalidad. Las tarifas pactadas, como les conté, se encontraban por encima de los valores del mercado. Entre agosto de 2023 y marzo de 2024, la brecha entre lo ejecutado por cada una de las IPS y lo pactado y lo pagado por parte de la EPS se encuentra por encima de los 19.000 millones de pesos. Además, con un direccionamiento claro entre la red primaria con una entidad de cuarto nivel, con una entidad de alta complejidad en el Valle del Cauca llamada Valle del Lili, donde se presentaban los servicios de mediana y alta complejidad. No hay ningún rechazo a que las actividades se presten en centros de alta calidad, al contrario, es excelente que la población pueda tener una alta calidad, pero hay servicios de mediana complejidad que se pueden prestar en otro tipo de redes y que no generarían unos costos tan elevados para el sistema como estos que se generan por un pacto o por un acuerdo de flujo de pacientes al interior del sistema, que además genera barreras administrativas y geográficas.
La red de prestadores contratada era insuficiente. No tenían ni cobertura ni tamización para cáncer de cuello uterino. Los reportes eran tardíos en los resultados alterados. Tenían retrasos en la ruta de ingreso a la atención oncológica, inoportunidades en imágenes diagnósticas y de laboratorio, demoras en los tratamientos oncológicos. El contrato de medicamentos específicamente realizado con Cruz Verde tenía una modalidad donde se pagaba por cápita, es decir, por cada uno de los pacientes afiliados se pagaba un monto específico, independientemente de que el paciente tuviese o no la indicación de un tratamiento médico. Con la gravedad de que Cruz Verde jamás reportó la entrega de la totalidad de los medicamentos, la entrega de los medicamentos completos y ni siquiera qué tipo de medicamentos estaba entregando. A ciegas se hacía un contrato donde se giraba un monto fijo a un prestador farmacéutico, a un operador logístico como Cruz Verde, sin verificar que efectivamente la población tuviese un beneficio, aun cuando esta EPS tenía un alto nivel de quejas frente a la entrega completa y oportuna de medicamentos para sus patologías. Vuelvo e insisto, estos son los principales hallazgos de múltiples que hemos encontrado al interior de cada una de las EPS recientemente intervenidas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y que fueron entregados por parte de sus agentes interventores para que la Superintendencia verifique y además para a partir de allí generar los planes de trabajo y de mejora. La Superintendencia tiene la responsabilidad de garantizar que el derecho fundamental a la salud de las personas se garantice en todo el territorio, pero además que los recursos de la salud sean usados eficientemente para garantizar que efectivamente este derecho se pueda materializar y cumplir, y en ese sentido seguir actuando. Muchas gracias. Tras la revelación de los hallazgos encontrados en estas 13 EPS intervenidas, vamos a darle paso a varias preguntas, iniciando por Daniel Valencia de Caracol Radio. Doctor Real, buenos días, también a todos los colombianos que nos ven. El presidente Petro había anunciado este primer informe de las EPS intervenidas y en estos meses, desde abril, que se ha adelantado estas acciones por parte de la Superintendencia, importante saber si ya hay un estudio de suficiencia de la UPC en estas EPS. Muchas de ellas antes de las intervenciones habían denunciado que justamente por este motivo estaban incumpliendo con indicadores financieros. Y una precisión que le quiero pedir, usted habla de que al cierre de la operación Sanitas está arrojando cifras negativas en 400.000 millones de pesos. ¿Eso es un cierre anual, mensual? ¿Cómo se está desarrollando eso? Arranco por el final, es un cierre anual y precisamente lo que estamos demostrando, y con esa última pregunta te respondo a la anterior, es que antes que evaluar si los recursos son suficientes, tenemos que ver si efectivamente están siendo eficientes en materia de administración, porque no podemos hablar de una suficiencia sin evaluar que esos 400.000 millones en pérdidas que se reportaban en los estados financieros no tienen ningún asidero cuando se le está pagando arriendo a quien no se le debe pagar arriendo, cuando se generan contratos que no tienen ningún sustento o beneficio para la EPS, cuando se pagan servicios que no están siendo prestados y cuando los resultados en materia de salud van en detrimento de la población. Bueno, ahora le damos paso a David Parra de CMI. Señor Superintendente, muy buenos días. La pregunta que se hacen muchos colombianos en las casas que están afiliados a estas EPS, ¿qué va a pasar con sus servicios de salud y también esas empresas vinculadas como las que entregan los medicamentos? ¿Van a seguir haciendo estos servicios o ya iniciaron ustedes con algunas sanciones a estas empresas? Muchas gracias. Las personas deben esperar que se les garantice la continuidad en los tratamientos que se encuentran en estos momentos. El nivel de peticiones, quejas y reclamos en estas EPS se disparó efectivamente al principio de la toma de medida de intervención, como siempre pasa con todas las EPS que generan algún tipo de alteración, inclusive ha pasado con aquellas que han presentado alguna alerta frente al retiro del sistema de salud, pero es importante aclarar que se está regulando y que está volviendo a la normalidad y que de hecho es deber por parte de los agentes interventores poner en acción cada uno de los actos y tratamientos y reformulación de contratos a las que haya lugar para que, al contrario, disminuyan, bajen y mejore la calidad de la prestación de servicios en salud. ¿Qué esperar frente a los contratos? Tiene que haber una reformulación porque no es posible que el diagnóstico sea que los contratos son nocivos para el sistema de salud o para los pacientes o que no se están siendo efectivos y que el plan de trabajo claramente no incluya una reformulación, bien sea terminación, bien sea cambio de los términos y contratos o bien sea al menos una auditoría adecuada para poder verificar si efectivamente los recursos que se están pagando eran los necesarios o hay un sobrecosto en los mismos. Ahora le damos paso a Isabel Rojas de Red Más Noticias.
Superintendente, compañeros, todos los que están viendo en este momento, bueno, me gustaría saber qué acciones se están realizando y se van a realizar al interior de las EPS para mejorar la calidad de servicio de los usuarios de las EPS intervenidas. Son múltiples las actividades que hay que desarrollar en esta materia, precisamente hacen parte de ese plan de trabajo que cada uno de los agentes interventores presenta a la superintendencia y que la superintendencia, con base en este diagnóstico o en estos hallazgos, tiene que verificar su cumplimiento durante todo el proceso, como la reformulación de los contratos, como el aumento o reducción en caso de ser necesario de la red de prestación de servicios y además la auditoría para garantizar que efectivamente los recursos que estaban fluyendo al interior del sistema lleguen a las personas que deben llegar, cumplan con las acciones que deben cumplir y garanticen una adecuada prestación de servicios en salud. Y por último a Camila Sarmiento de W Radio. Superintendente, buenos días. Bueno, primero que todo, usted decía que Sanitas destinó más de 104 millones en operación de centros médicos y pagó 64 contratos de arrendamiento por un valor de más de 4.000 millones. Estamos hablando de casi 6.000 millones de pesos. ¿Esto fue de cuándo a cuándo? ¿Este dinero salió entonces de la UPC y entonces habría un detrimento patrimonial? Efectivamente, más de 6.000 millones de pesos, de hecho, son 104.000 millones de pesos año por gastos operacionales y 52.000 millones de pesos, año por pago de arriendos a instituciones que son prestadoras de servicios de salud. La EPS no tiene por qué pagar arriendo de ninguna institución prestadora de servicios de salud. La EPS paga los servicios por los cuales está generando un contrato con un prestador y el prestador tiene la responsabilidad de hacer sus adecuaciones físicas al interior de sus instituciones, de pagar sus arriendos y además de solventar sus gastos administrativos. Bueno, de esta manera damos por finalizada la presente rueda de prensa del Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita. Agradecemos a todos los que se conectaron a través de la página de la Presidencia de la República, así como de sus redes sociales y también de Canal Institucional. Muchas gracias a todos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.